Buenos días, hermanos y hermanas. Dios les continúe bendiciendo mucho. Estamos nuevamente aquí para compartir la palabra del Señor en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de peste, de pandemia, del coronavirus. Y le oro a Dios para que Él se glorifique en este día y podamos recibir la palabra del Señor. Quiero compartir hoy esta enseñanza, este sermón que he titulado ¿Por qué creer en Jesús? ¿Por qué creer en Jesús? Y vamos a orar primeramente para colocar a este momento en manos del Señor, que Él nos guíe, que Él tenga el control de todos los instrumentos electrónicos para que esta palabra pueda llegar a todos los hogares donde Dios quiere que llegue. Padre, te damos gracias, Dios. Tú eres un Dios bueno, maravilloso. Te alabamos, te bendecimos y te damos toda gloria a ti, Señor, porque solo tú la mereces, Dios. Solo tú eres santo, Señor. A ti te alabamos y te bendecimos y nos colocamos esta mañana en tus manos para que tú nos ministres, Señor, nos hables, Señor. Te pedimos que prepares nuestros corazones, Señor, para que esta palabra, Señor, haga lo que tenga que hacer, Señor, para que quede sembrada, Señor, en nuestros corazones como una semilla indestructible, que es tu bendita palabra, Señor, que ella transforme nuestras vidas, Señor. Bendito Rey de la Gloria. Aquí estamos, Señor. Nos ponemos en tus manos. Nos ponemos a tu disposición, Señor, bendito Rey de la Gloria. Señor, haz lo que tengas que hacer, Señor, bendito Dios. Te pido que me des de nuevo y unción para predicar tu palabra, Señor, porque sin tu ayuda, Señor, sería imposible, Señor. Dame el denuedo, Señor, para que la predique con claridad. Dame la unción, Señor, para que ella tenga que hacer lo que tenga que hacer, Señor. Dios mío, gracias, Señor. Gracias, Dios. Bendice a cada hogar, a cada hermano, hermana, a cada persona, Señor, que escucha este mensaje, Señor, y que este mensaje cause, Señor, lo que tú quieras, Señor, porque dice tu palabra que ella no regresa vacía, Señor. Que ella hará, Señor, lo que tú deseas, Señor, lo que tú quieras, porque tú eres soberano. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. ¿Por qué creer en Jesús? Es lo que quiero compartir esta mañana. En las galerías del arte de este mundo existe un sinnúmero de retratos de Jesús. Estas representaciones a menudo son tan distintas que son escasas o que son de escasa ayuda para obtener una imagen precisa de Jesús, de cuál era el Jesús que estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Que vivió aquí en la tierra. No podemos con esa imagen que está en la galería hacernos una imagen real de lo que fue Jesús. Y esta variedad de imagen que se tienen de Jesús en las galerías se puede comparar con la gran confusión acerca de la identidad de Jesús que existió en el mundo, de Jesús que vino aquí a la tierra hace 2000 años. Necesitamos a Cristo, pero el Cristo verdadero, un Cristo nacido de vanas especulaciones o creado para encajar los modelos de los filósofos, sencillamente, mis hermanos, no resulta. Un Cristo reciclado, un Cristo producto de la transigencia, no puede redimir a nadie, no puede salvar a nadie. Un Cristo deslucido, carente de poder, despojado de su gloria, reducido a un símbolo o un impotente producto de la cirugía académica, no es Cristo, no es el Cristo verdadero.
no es el Cristo de la Biblia. Ninguna persona en la historia ha suscitado tanto estudio, tanta crítica, tanto prejuicio o devoción como Jesús de Nazaret. La gigantesca influencia de este hombre lo convierte en el principal blanco de los dardos de la crítica y el objeto predilecto de la revisión según los prejuicios del intérprete. En consecuencia, mis hermanos, mis amigos, en consecuencia, el retrato del Jesús histórico ha sido alterado para que se ajuste a las ocurrencias de quienes pertenecen o de quienes mejor pretenden ponerlo de su lado, hacerlo su aliado en un tropel de causas militantes, muchas de las cuales son mutuamente excluyentes. Se han hecho rigurosos intentos académicos por buscar detrás del retrato de Jesús que está en el Nuevo Testamento, para descubrir al verdadero Jesús histórico, el verdadero entre comillas. Estos intentos, mis hermanos, estos intentos por traspasar el muro de la historia, por humear detrás del velo del denominado testimonio apostólico primitivo, nos han enseñado mucho acerca de los prejuicios de los académicos, pero, mis hermanos, muy poco o nada han añadido a nuestra comprensión del verdadero Jesús. Eso no ha servido de nada. Esas investigaciones que hacen los académicos, no, porque lo hacen no teniendo la fuente, lo hacen aparte de donde se nos dice quién es el verdadero Jesús, el testimonio apostólico. Entonces, lo que los académicos descubrieron detrás del velo fue un Jesús creado a su propia imagen, conforme a sus propios prejuicios. Los liberales del siglo XIX descubrieron a un Jesús liberal. Los existencialistas descubrieron un héroe existencial. Los marxistas descubrieron un revolucionario político. Los idealistas descubrieron un Jesús idealista, y los pragmáticos descubrieron un Cristo pragmático. Buscar detrás o más allá del Nuevo Testamento a Jesús es un error. Es un error craso. Gran parte de la controversia sobre quién es Jesús gira en torno a las afirmaciones que él mismo hizo sobre sí mismo. Afirmaciones que asombraron tanto a sus enemigos como a sus seguidores. Un antiguo hombre, catedrático, ateo, llamado C.S. Lewis, realizó una investigación sobre Jesús bajo tres posibilidades, bajo tres primicias realizó esta investigación. C.S. Lewis. 1. Bajo la posibilidad que Jesús estuviera falto de raciocinio, o sea que Jesús no era Dios, pero creía que lo era. Esa era la primera posibilidad de la investigación de C.S. Lewis. 2. La posibilidad que Jesús no estuviera diciendo la verdad, o sea que estuviera diciendo mentiras, o sea que Jesús no era Dios y él lo sabía. Esa era otra posibilidad de esa investigación que iba a hacer Lewis. 3. La posibilidad que Jesús fuera el Señor, o sea que Jesús es Dios. Esas tres posibilidades era lo que iba a votar, una de esas tres, la investigación de C.S. Lewis. Al final de este mensaje, al final de este sermón, les diré en qué terminó esa investigación de C.S. Lewis. Por ahora vamos a la fuente.
¿Quién dice la Biblia que es Jesús? Vamos a la fuente. Gloria a Dios. Aparte de la Biblia, no conocemos nada relevante acerca del Jesús real. En última instancia, nuestra fe se sostiene o se derrumba según el Jesús bíblico. Vamos a la fuente entonces. Vamos a Mateo 13, 18. Mateo 16, 13, 18. Les pido que me acompañen ahí. Mateo 16, 13, 18. Y leemos la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aleluya. Mis hermanos, mis amigos, este pasaje que acabamos de leer es uno de los más importantes del Evangelio. Jesús está a unas semanas, a unos pocos días de ir a la cruz. En este pasaje podemos decir que hay una ceremonia de graduación para los discípulos, para los apóstoles. Era necesario que Jesús verificara la comprensión de sus discípulos en cuanto a su identidad. Jesús necesitaba saber si ellos tenían claro quién era Él. Era un momento crítico en la carrera del Señor, en el ministerio del Señor. El ministerio público del Señor en Galilea ya tocaba fin. Jesús pronto comenzaría el viaje hacia la cruz. Jesús deseaba acercar a sus discípulos a una relación de mayor intimidad con Él. Era necesario que los 12 tuvieran una firme convicción de que Él era el Mesías, porque ellos pronto tendrían que afrontar una prueba severa de su fe. Y Jesús conduce a sus discípulos a reconocer su identidad divina y anuncia la institución de la iglesia que Él vino a establecer. La confesión de Pedro y la respuesta de Jesús, que indicaría cómo fundaría su iglesia, y la cruz como el camino del triunfo, marcan el punto clave de los evangelios, de los 4 evangelios, principalmente de los 3 evangelios que son los evangelios que relatan el accionar de Jesús. El evangelio es probablemente lo más importante que a nosotros se nos ha quedado. El evangelio es la proclamación de lo que Dios ha hecho en la persona de Jesús, que culminó con su muerte, resurrección y ascensión. El lugar de este gran acontecimiento donde pasó esto, la confesión de Pedro, fue Cesarea de Filipo, ciudad cercana al nacimiento del río Jordán, y construida sobre una roca sólida, una montaña rocosa. Esta población estaba ubicada en el punto del extremo norte de Palestina, hacia el norte, a unos 35 kilómetros del mar de Galilea. Quiero contarles un poco de historia para que nos ubiquemos qué era esta ciudad. Herodes el Grande edificó aquí un templo de mármol blanco,
imponente, en honor de Augusto César. Y los habitantes eran en su mayoría paganos, los de esa ciudad, gente muy mala. Se llamaba originalmente esta ciudad Panea. Y Felipe el tetrarca, el único hijo que podíamos llamar bueno de Herodes, porque los demás fueron muy sanguinarios, de Herodes el Grande, en cuyo dominio estaba Panea, le tocó el dominio de esa ciudad, habiéndola hermoseado y habiéndola engrandecido Herodes Filipo, y la engrandeció, él le cambió el nombre. Y le puso Cesarea. Le puso Cesarea en honor al emperador romano César. Y agregó de Filipo por su propio nombre, en honor a su nombre, para distinguirla de otra Cesarea que existía en el Mediterráneo. ¿Se acuerdan de Hechos 10? La Cesarea donde vivía Cornelio. Habían dos Cesareas en el Nuevo Testamento. Una a orillas del Mediterráneo y esta Cesarea que estaba al norte, cerca de la montaña donde nace el río Jordán. Gracias, manita. Que se hallaba sobre la costa nordeste del Mediterráneo, la otra ciudad. Esta región, en su origen, la pobló la tribu de Dan. Cuando Israel se dividió, Jeroboam, rey de las 10 tribus que quedaron en el norte, hizo 2 becerros de oro y puso uno en Betel y el otro ahí en Cesarea de Filipo. Esta ciudad, Cesarea de Filipo, era una ciudad construida sobre una gran roca montañosa y con un templo construido en una gran roca. El Señor se dirige a sus discípulos ahí en ese sitio, alrededor de ese templo, y los interroga. ¿Qué le responden los discípulos? En primer lugar, ellos responden que el pueblo tenía a Jesús le pregunta a sus discípulos acerca del concepto del pueblo sobre él, sobre su persona. Y la respuesta que dio los discípulos de lo que pensaba el pueblo evidenciaba que se tenía a Jesús más que como un profeta nuevo, como un profeta resucitado. Ellos creían que él, un profeta del Antiguo Testamento, antes de Juan el Bautista, había resucitado o había encarnado en él. Entonces veamos cómo consideraba el pueblo a Jesús. Los discípulos le dieron 4 consideraciones que el pueblo pensaba de Jesús. Primera consideración, ellos le dijeron que el Hijo del Hombre sería Juan el Bautista. Hubo una relación muy estrecha entre Juan el Bautista y Jesús, cierto, y ambos jugaron un papel importante en el comienzo del reino de Dios. Pero también había grandes diferencias entre ellos dos. Juan el Bautista preparó a los hombres para recibir el reino de Dios en su corazón, la reinauguración del reino. Pero Jesús inició el reino en el mundo por su ministerio, por su muerte y por su resurrección. Juan se paró en los umbrales del reino, pero Jesús es la puerta por medio, mis hermanos, de la cual los hombres entran al reino de Dios. Entonces hay diferencia entre estas dos personas. Segundo, el pueblo le dijo, o los discípulos le dijeron a Jesús, que algunos opinaban que el Hijo del Hombre sería Elías resucitado. Bueno, Elías y Jesús eran hombres fuertes en la oración, se parecían mucho. Ambos realizaron muchas obras sobrenaturales y ambos lucharon contra las religiones falsas.
Sin embargo, debemos anotar que muchas de las conquistas que logró Elías fueron en la esfera de lo físico y con armas físicas, con armas naturales, mientras que Jesús utilizó solamente armas espirituales. Jesús, en vez de derramar sangre de otros, derramó su propia sangre. Elías vaciló ante la amenaza de Jezabel, pero Jesús afirmó su rostro para ir a la cruz y Jesús no vaciló. Entonces hay diferencia entre estas dos personas. Como tercero, ellos le dijeron que en el pueblo se pensaba que Jesús era la reaparición del profeta Jeremías. Jeremías y Jesús denunciaron la maldad y la corrupción de su tiempo, y ambos fueron perseguidos y sufrieron injusticia. En eso se parece. Pero, sin embargo, Jeremías solamente anunció la creación de un nuevo pacto en el futuro, por medio del cual los hombres obtendrían el perdón de sus pecados. Jeremías anunció ese nuevo pacto en Jeremías 31:31. Pero Jesús mismo realizó ese nuevo pacto por el derramamiento de su sangre, ¿verdad? Entonces, hay diferencia entre estas dos personas. Y como cuarto de lo que decía el pueblo, ellos le dijeron que parte del pueblo entendía que Jesús sería la reaparición de uno cualquiera de los venerados profetas del Antiguo Testamento, sin especificar cuál de ellos, ¿verdad? Entonces, podemos decir que la epístola a los hebreos establece superioridad de Jesús sobre todas las personas y sobre todas las instituciones del Antiguo Testamento. La única categoría que satisface la persona de Jesús es la que los discípulos emplearon: el Cristo, es decir, el Mesías. Las opiniones de la gente mostraban que tenían un concepto alto de Jesús como un hombre especial de Dios, pero su concepto no era lo suficientemente alto. No lo conocían como el unigénito Hijo de Dios y no lo conocían como un verdadero Dios. Igualmente, como pasaba en ese tiempo, mis hermanos, pasa hoy. Mucha gente de nuestros días elogian a Jesús como un gran maestro, elogian a Jesús como alguien que fue muy importante, pero no lo conocen como Señor y como el único Salvador del mundo. Pasa eso en estos días también. Tenemos una distorsión de quién es Jesús. El estado espiritual de una persona depende de sus convicciones acerca de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esto es clave. Dependiendo de quién es Jesús para mí, depende mi estado espiritual. Una cosa clara: nunca podremos tomar una decisión apropiada en cuanto a Jesucristo haciendo una encuesta entre la gente, preguntando para yo decidir qué voy a pensar de Jesús. Lo importante no es los que otros dicen de Jesús, sino que lo importante es qué decimos tú, qué dices tú y qué digo yo. Para saber quién es Jesús, necesitamos una revelación de Dios. Es a través de la palabra y el Espíritu Santo que nuestro Señor Jesucristo se nos es revelado. La palabra y el Espíritu Santo. La forma que Dios usa para revelarnos a Jesús. Los discípulos reconocieron la identidad de Jesús. Después de la pregunta general sobre qué pensaba el pueblo de Jesús, Jesús interroga específicamente a sus discípulos y Pedro responde:
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Pedro habla del Dios viviente. ¿Para qué? Para distinguirlo de los otros dioses que no viven y que eran adorados en el templo de la ciudad de Cesarea de Filipo, donde ellos estaban en ese momento. Por eso él dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, para decir, mira, diferente a estos dioses que adoran aquí en este templo. Para Pedro, Jesús no era solo un profeta, sino el Dios encarnado. Mientras los sabios y las autoridades religiosas y civiles de Israel erraban el blanco y desechaban a Jesús, Pedro y los apóstoles demostraron la fe correcta. Tan acertada fue esa respuesta de Pedro, mis hermanos, que Jesús lo llamó bienaventurado. Jesús lo llamó bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás. El conocimiento expuesto en esta confesión, ni Pedro ni sus compañeros lo tuvieron por enseñanzas humanas o instituciones terrenales. No, lo tuvieron directamente de la revelación del Padre, mis hermanos. De la misma manera, de esa misma manera, los que conocemos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, no hemos llegado a esa convicción por nosotros mismos o tomando la decisión consciente de creer en Jesús. No, conocemos a Jesús como nuestro Salvador solo porque el Espíritu Santo mediante el poder del Evangelio misericordiosamente ha creado la fe salvadora en nuestro corazón. Cuando se nos predicó el Evangelio, el Espíritu Santo hizo algo en nuestros corazones y pudimos ver a Jesús como el Hijo del Dios viviente, como le pasó a Pedro y a los apóstoles. Si no reconocemos a Jesús tal como lo presenta la Escritura, a través del Espíritu Santo, los elogios humanos que le demos rebajan su dignidad y carecen de importancia, no valen nada. Jesucristo es un hecho de la historia. Todos los historiadores del mundo, todos los historiadores seculares que tienen algún mérito lo admiten, a pesar de que no puedan creer en él, pero admiten que Jesús es un hombre grande. Entonces, mis hermanos, Jesús vivió, Él vivió, pero ¿saben una cosa? Él está vivo, porque Él resucitó. Él está vivo. La tumba quedó vacía. ¿Qué predicaron los discípulos de Jesús en el primer siglo? No solo que Jesús estuvo aquí en la tierra, predicaron ellos, sino que Él resucitó. Que Él resucitó. Alguien dijo que los discípulos de Jesús debieron haber inventado esa historia de que Él resucitó. Mis hermanos, mis amigos, estamos hablando de hombres que murieron por su fe. Murieron por su fe. ¿Usted cree que ellos murieron voluntariamente por una mentira? Yo no lo creo. Si es así, serían los hombres mentirosos más extraordinarios que han existido en la tierra. Un hombre puede vivir por una mentira, pero muy poco, o creo que ninguno, moriría por una mentira. ¿Saben una cosa? Yo quiero conocer a Jesús que radicalizó a Mateo. Yo quiero conocer al Jesús que transformó a Pedro. Yo quiero conocer al Jesús que dio vuelta al revés a Saulo de Tarso en el camino a Damasco. Si estos testigos directos no pueden llevarme al verdadero Jesús, ¿quién puede hacerlo? ¿Quién?
Si no es a través de los amigos y los seres queridos, ¿cómo se puede conocer a alguien? Solo por sus amigos y los seres que lo amaron. Yo quiero tener al Cristo bíblico, al Cristo Salvador, al Cristo glorioso. Las demás opciones no me dan nada, excepto la frustración de la laboriosa investigación estéril que hacen los hombres. En este pasaje de Mateo, Jesús anunció la institución de su iglesia. Jesús dijo en el versículo 18, edificaré mi iglesia. Jesús prometió crear una institución que sería la agencia divina para extender su reino. No perdamos de vista que Jesús mismo es el que edifica su iglesia. No perdamos eso. Muchos creen, muchos pastores creen que su iglesia, que es de ellos. No, es de Cristo, mis hermanos. Los creyentes somos llamados para participar en la tarea de la construcción de esa iglesia, pero el que hace la obra es Dios, mis hermanos. No perdamos de vista eso. Pablo dice en 1 Corintios 3, 5 al 9. 1 Corintios 3, 5 al 9. Quiero que me acompañen ahí. 1 Corintios capítulo 3, versículo 5 hasta el 9. Dice así: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios. Jesús es también, además de ser el fundador, es el fundamento de la iglesia. Jesús, además de ser el fundador de su iglesia, es el fundamento de su iglesia. Jesús dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Debemos tener claro que Cristo es el fundador y es el fundamento único de la iglesia. Y esto queda establecido en pasajes como 1 Corintios 3:11. 1 Corintios 3:11. ¿Qué dice? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y también Efesios 2:20 dice lo siguiente, Efesios 2:20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, Jesús dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice el Señor. Creo, mis hermanos, que este texto ha sido mal interpretado por muchos. Creo que a este texto se le ha quitado su interpretación natural. Quiero mostrarles algo sobre la posible interpretación de este texto. Podemos decir, según el contexto geográfico de este pasaje, en dónde estaba Jesús con sus discípulos. Ellos estaban contemplando el templo de la ciudad de Cesarea de Filipo. Y yo creo que ese templo inspiró a Jesús las palabras dirigidas a Pedro. Colóquese ahí como ¿dónde estaban ellos? Ellos estaban al lado de un templo construido sobre una roca, de una ciudad pagana. Y esta ciudad y su templo construido en una roca
habían sido un centro de adoración a Baal, a dioses falsos. Era una ciudad dedicada a la maldad y a la idolatría desde el tiempo. Cuando llegó Roboam allá, cuando se separó las dos tribus, Israel se dividió en Israel del norte. En los alrededores de esta ciudad todavía hay peñascos en los que todavía están las huellas de los antiguos cultos de adoración a dioses falsos. Hay partes, hay personas que han ido allá, que han tenido la oportunidad de que todavía hay ídolos ahí en unas cuevitas pequeñas del templo. Todavía está ahí la evidencia de que ahí se adoraban dioses falsos. Esto era un lugar adecuado para confesar la deidad y el mesianismo de Jesús. Yo por eso puedo entender por qué Jesús dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y Jesús dijo que sobre esa roca que estaba ahí al lado de ellos, sobre esa roca, sobre ese templo que representaba el paganismo, que representaba la maldad del mundo, construiría su iglesia. Construiría su iglesia. Él dijo: edificaré mi iglesia, declaró Jesús. Él es su fundador y Él es su cabeza. Él es la cabeza de la iglesia. Pero también hay algo aquí en este pasaje. Jesús también prometió que esta iglesia permanecería, que esta iglesia triunfaría. Es notoria la promesa sobre las puertas del Hades. ¿Qué es Hades? Por Hades se entiende el lugar de los difuntos, el mundo de los muertos, que a veces se representa como una ciudad que tiene puertas, Jesús nos dice en este pasaje que las puertas de la muerte no son suficientemente poderosas como para prevalecer contra la iglesia. ¡Wow! En otras palabras, la iglesia no morirá jamás, está diciendo Jesús. Jesús está prometiendo a los apóstoles que la tumba o que la muerte no podrán resistir el avance o el ataque de la iglesia militante, mis hermanos. Las puertas no se usan para pelear. No, las puertas no se usan como si fueran armas. Las puertas se abren y se cierran y son usadas como elemento de defensa en una guerra, mis hermanos. Y Jesús dijo que las puertas del Hades, la región de los muertos, no prevalecerán, mis hermanos, porque se han de abrir para dejar salir a los que se van a salvar, a los que se salvan, aquellos que no, aunque aquellas puertas, mis hermanos, no prevalecerán contra una iglesia beligerante. Entonces la iglesia tiene la misión gloriosa de proclamar el evangelio, de librar a los hombres que están perdidos en el reino de Satanás e introducirlo en el reino de Dios, donde hay vida eterna, mis hermanos. Según el original del griego, el sentido de esta expresión que usó Jesús sobre la puerta del Hades es que la iglesia no permanece como acuartelada, procurando defenderse de los ataques del adversario. No. Por el contrario, sale a la calle. La iglesia debe salir a la calle como un ejército a batallar contra las fuerzas del mal y a liberar a los cautivos en pecado en el nombre de Cristo y con su poder. Aleluya. Eso es lo que significa este pasaje. Por eso Jesús ya resucitado se le apareció al apóstol Pablo y le dijo lo siguiente en Hechos 26, 16 al 18. Miren lo que le dijo Jesús a Pablo cuando él se le apareció. Hechos 26, voy a leer desde el 16 al 18.
le dijo Jesús, pero levántate, le dijo a Pablo, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y dice el 17, librándote de tu pecado y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Dice el 18. Podríamos preguntarnos, ¿para qué Jesús envías a Pablo? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Oh, qué glorioso es el Señor. Ya estas palabras son de Jesús, pero ya Jesús resucitado, que se le apareció a Pablo, que era perseguidor de la iglesia. Y desde este momento, cuando este Jesús resucitado se le aparece a Pablo, Pablo es transformado y se convierte de ser un perseguidor a ser un perseguido por el Evangelio, y dio la vida por ese Cristo que se le apareció camino a Damasco. Pablo murió decapitado por los romanos. No fue crucificado porque no lo podían crucificar porque era ciudadano romano, tenía ciudadanía romana. Ese es el Cristo que yo quiero conocer, mis hermanos. El Cristo que transforma vidas, mis hermanos. Esta gloriosa promesa que Dios le ha dado a la iglesia, mis hermanos, constituye un gran desafío para la iglesia en todo el mundo, porque es una promesa muy grande, es una promesa de victoria, mis hermanos. Debemos enfrentar la cultura del mundo, debemos enfrentar la cultura del mundo e imponer en amor la cultura del reino de Dios. ¿Y qué es la cultura del reino de Dios? Oh, mis hermanos, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre y es templanza. Esa es la cultura del reino de Dios. ¿Y sabe cuál es esa bandera de ese reino? El amor. La bandera del reino de Dios es el amor. Debemos confrontar lo que no es de Dios donde quiera que lo veamos. Como cristianos no podemos vivir una vida de derrota, no. Se nos ha dado autoridad para vencer las puertas de la muerte, mis hermanos. En este momento de pandemia, la iglesia no puede estar asustada. La iglesia debe estar proclamando al Cristo, que es el que tiene la solución para todo el problema de la humanidad, para todo el problema de la humanidad. Por eso debemos predicar a Cristo como iglesia. ¿Tendremos dificultades? Sí, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Aleluya. En Cristo Jesús somos más que vencedores. La iglesia prevalecerá, la iglesia triunfará. De pronto, o lo creo así, que este juicio que estamos pasando ahora es para que la iglesia se purifique, para que la iglesia rectifique qué es lo que está predicando, para que la iglesia mire qué es lo que está haciendo. Jesús está haciendo un llamado en este momento a su iglesia, a su pueblo, para que tome las sendas antiguas y vuelva a Jesús, al verdadero Jesús de la Biblia, mis hermanos. ¿Cómo terminó la investigación de C.S. Lewis sobre Jesús? Yo prometí que al final del sermón le diría en qué terminó esta investigación. C.S. Lewis se puso a investigar a Jesús en la Biblia. ¿Dónde hizo la investigación? En la Biblia. Y miren lo que pasó. Miren lo que pasó con C.S. Lewis. En su libro Mera Cristiandad, Lewis, después de explorar
las opciones con respecto de la identidad de Jesús, concluyó que Jesús era exactamente lo que Jesús decía ser, el Hijo de Dios. Aleluya. Eso fue lo que este gran hombre logró concluir cuando empezó a estudiarlo en la verdadera fuente, aquí en la Biblia. Mis amados, mis amadas, el cuidadoso estudio de la vida y las palabras de Jesús en la Escritura llevó a este gran genio literario a renunciar a su anterior ateísmo. Él era un ateo y dejó de hacerlo cuando él descubrió el Cristo de la gloria, al Cristo revelado en la Escritura. El Espíritu Santo tuvo que haberlo ayudado, claro que sí. Y se volvió un cristiano, pero no un cristiano cualquiera. Se volvió un cristiano comprometido. C.S. Lewis. Aleluya. Ese es el Jesús de la Biblia, mis hermanos. En este Jesús es en quien deberíamos creer. Porque el Jesús de la Biblia es Dios, es el Hijo de Dios, es el Hijo del Dios viviente, como se lo reveló el Padre a Pedro y a los apóstoles, y se nos ha revelado a nosotros cuando hemos sido guiados por el Espíritu Santo. A ese Jesús, a ese Dios sea toda la gloria. Padre, gracias por enviar a tu Hijo a morir por nosotros en una cruz, a que recibiera toda nuestra culpa, nuestros pecados, y tú declararnos a nosotros justos por justicia de Jesús. Oh, qué grande eres, Señor, qué grande eres, Padre, con ese amor tan grande que nos has amado. Esa cruz representa tu amor, Señor, pero también gracias por haberlo resucitado, porque esa resurrección representa el poder. En la cruz se representa tu amor, pero en la resurrección se representa tu poder, Señor. Señor, he predicado tu palabra, tú harás el resto. Sella esta palabra en nuestro corazón, Señor. Sella esta palabra en nuestro corazón, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Que así como se le reveló a Pedro ahí en Cesarea de Filipo, al lado de ese templo que era una roca, al lado de ese templo construido en una roca donde se adoraba a Dios en falso, tú le diste a la revelación a Pedro que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Dánosla a nosotros, a los que no la hayamos recibido todavía. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.